que no debería ser un tema que nos ocupe demasiado tiempo. ¿Vale? Bien, es el tema número 10, tema de velocidades. Y decir, para empezar, que la velocidad seguramente es el factor que más incide en la seguridad. Cuanto más rápido vamos, menos espacio tenemos para reaccionar adecuadamente, con lo cual nos exige una mayor anticipación que tal vez no tengamos justamente por la velocidad a la que vamos y la cantidad de inputs externos, ¿vale? Que nos capturan o nos secuestran la atención. Claro, esto no es un circuito y no estamos concentrados en la carrera, como puede estar un piloto. Ahí está un poquito la diferencia. Nosotros tenemos muchas más cosas, tanto dentro del vehículo como fuera. Si a eso le unimos, pues, evidentemente, cachivaches como el móvil, como el buscar una emisora de radio, aún aceleran mucho más todos estos procesos. Sobre la velocidad, hablemos sobre algunos conceptos básicos. Por ejemplo, velocidad máxima. Cuando hablamos de velocidad máxima, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que las vías, según el vehículo que conduzcas, tienen establecida una velocidad. Es la velocidad máxima. Superar esa velocidad máxima es lo que se considera exceso de velocidad. Me he pasado de la velocidad. ¿De acuerdo? Esa velocidad máxima puede ser una velocidad máxima genérica, o puede ser una velocidad máxima específica. ¿Cuál es la diferencia entre una velocidad máxima genérica y una velocidad máxima específica? Pues que la genérica es la que se establece en líneas generales para un tipo de vía, para un tipo de vehículo. O sea, yo conduzco este vehículo por esta vía, tengo una velocidad máxima. Son las genéricas, en general, ¿vale? Las específicas son aquellas que difieren de la máxima genérica porque dice, este vehículo por esta carretera sería tanto, pero yo considero que es menos. Es una velocidad específica. ¿Por qué? Bueno, pues porque considero que es un tramo peligroso. Porque considero que es un tramo de mucha densidad de tráfico, porque considero que es un tramo donde la visibilidad se ve muy reducida. Entonces yo decido que allí donde hay una máxima, pongamos por ejemplo la velocidad máxima en poblado, es 50. Esa es la genérica. Si yo coloco en un lugar, porque hay una curva peligrosa dentro de ese pueblo, una máxima de 30, esa es la específica, concreta para ese tramo de la vía. En cuanto pases ese tramo, seguramente volverá otra vez a ser la genérica. ¿Vale? Muy bien. Velocidad mínima. Igual que hay una velocidad máxima, hay una velocidad mínima. Por eso se dice que las vías tienen la velocidad limitada. Limitada por arriba, pero también limitada por abajo. Hay un límite mínimo y un límite máximo. Y usted, en condiciones normales, debe circular entre el mínimo y el máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ir por encima de la máxima. Hemos dicho que se considera exceso de velocidad. Ir por debajo de la mínima, como norma general, tampoco está permitido. Y es lo que se denomina velocidad anormalmente reducida. Que si lo lees muy despacio, parece un insulto. Anormalmente reducida. O sea, es lo que te está diciendo, ¿eh? Pero no es ningún insulto, juntarlo todo. Anormalmente reducida. Quiere decir que vas por debajo de la mínima. Sí, lo veremos. Y salvo causa justificada, usted no puede ir ni por debajo de la mínima ni por encima de la máxima. ¿Vale?
Luego está lo que se denomina, pues, el concepto de velocidad adecuada. También está el de inadecuada, evidentemente. Pero bueno, si explicas uno, por contrario, explicas también la otra, ¿vale? ¿Qué es una velocidad adecuada? Es una velocidad que, respetando los límites, se adapta a las circunstancias. Esto siempre, cuando se entiende bien, es cuando se explica que la máxima en autopista es 120. Pero ahora imagínate que es pleno invierno, ha habido una ola de frío que te mueres y hay unas placas de hielo en la autopista que alucinas. ¿Tú crees que ir a 120 por autopista sería adecuado? El instinto te lo dice. Ahí está. Eso se llama velocidad inadecuada. No se adecúa a las circunstancias. Pueden ser circunstancias climatológicas, pueden ser circunstancias de la propia vía, de la densidad del tráfico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una velocidad adecuada cuando estás dentro y encima se adecúa a las circunstancias, e inadecuada cuando no se adecúa a las circunstancias. Cuando tú vas a una velocidad que no se adecúa a las circunstancias, velocidad inadecuada, ir por encima es lo que se considera velocidad excesiva. Cojo otra vez el ejemplo de placas de hielo en la autopista. La máxima es 120. Y yo, oye, voy a 100. Voy a 80. Ya, pero que hay placas. Ya, pero estoy dentro de los límites. ¿Vale? No es un exceso de velocidad. Es una velocidad excesiva. Es decir, que no es adecuada para las circunstancias. ¿Vale? ¿Es peligrosa la velocidad? Pero, imagínate, ¿no? La velocidad es muy peligrosa. Cuanto más rápido vas, más difícil te va a ser controlar el vehículo. Es más, en caso de accidente, en caso de siniestro, a más velocidad, mayores son los daños o mayor es la probabilidad de hacerte mucho daño. ¿Vale? Deberíamos entonces, me dice, adecuar nuestra velocidad a las circunstancias. Evidentemente teniendo en cuenta los límites máximos y mínimos. Pero un conductor debe siempre poder detener su vehículo dentro del campo de visión. Por lo que es lo mismo, no puedo correr más de lo que veo. Porque todo lo que esté más allá de donde tú no ves es donde está el peligro. Y no vas a poder reaccionar a tiempo, no vas a poder adecuarte a las circunstancias. ¿En base a qué se establece una velocidad adecuada o adecuada a las circunstancias? Pues en base, por ejemplo, a mis propias condiciones físicas y psíquicas. Imagínate que hoy, hostia, es que estoy muy cansado, tengo dolor de cabeza. Hombre, quizás lo mejor sería no conducir. Pues mira, no estoy tan cansado, no estoy extenuado. Y si es verdad, me duele un poco la cabeza. Bueno, pues corre menos. O físicamente, no sé, pues el día anterior estuve haciendo mucho ejercicio físico y tengo unas agujetas que no puedo casi ni moverme. Pues intenta no ir al límite de tu cuerpo, ¿sí? También dependerá, evidentemente, de las características y el tipo de vehículo que tú lleves y de la cantidad de carga que lleves en ese momento, ¿vale? Este vehículo puede ir a una velocidad, este otro puede ir a otra. No se corre igual con una furgoneta que con un turismo. No se corre igual con una furgoneta vacía que con una furgoneta que esté llena. ¿Vale? También dependerá, evidentemente, del estado de la vía. ¿Cómo está esta carretera? ¿Qué tipo de asfalto tiene? ¿Es rugoso? ¿Es muy liso? ¿Hay muchas piedrecitas por encima? ¿Es de tierra? Todo eso hay que tener en cuenta. Las condiciones climatológicas. Está mojado, no está mojado, la humedad, hay mucho polvo porque ha hecho mucho viento. Todo eso influye. Es un día de sol y está muy seco todo. Todo eso va a influir. ¿Vale? Depende, evidentemente, de las situaciones del tráfico, qué cantidad de tráfico hay en ese momento. Y en general, pues aquí se dice lo más típico, pero hay muchas circunstancias que concurren en que tú puedas elegir una velocidad o bien otra. ¿Sí? Muy bien. Por todo ello me dice que este iba seguramente a una velocidad inadecuada. Se quedó hasta sin ruedas, lo rápido que iba. Estaba en fuego. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de moderación de la velocidad. Es decir, si hay que adecuar la velocidad a las circunstancias
¿Ves? Tus condiciones, la carga, esta puerta hecha por condiciones climatológicas, la carga, el tráfico, etcétera. Debemos saber que hay un montón de situaciones en las que usted no puede ir igual que cuando no suceden esas situaciones. O lo que es lo mismo, y que os resuene mucho la frase, hay una situación en la que te va a exigir que moderes la velocidad, llegando incluso, si fuera preciso, a detener el vehículo. Esa es la frase que debe resonar, ¿vale? Hay lugares en los que usted debe adecuar su velocidad. Pero lo mismo, moderar la velocidad, llegando incluso, si fuera preciso, a detener el vehículo. Cuando, por ejemplo, me dice, cuando haya peatones en la vía o pueda preverse su irrupción en la misma. Oye, hay peatones en la vía o hay peatones que están muy cerca y en cualquier momento pueden irrumpir. Pues ve más lento. Y si es necesario, te detienes. ¿Vale? Me dice, al aproximarte a ciclos que están circulando, a bicicletas. Es por ejemplo, mira, si tú haces una práctica de estas que te voy a llevar al alumno a hacer un poquito de carretera y te lo llevas por Molins y lo llevas por la carretera de Valvidrera y lo llevas hasta el Tibidabo, por ejemplo, pues hay muchas curvas. Va muy bien para que el alumno se suelte y tal, pero claro, es un lugar que gusta mucho a los ciclistas para poder circular por ahí, ¿vale? Y es cuando, ya, pero el motorista te pasa. Bueno, hay algunos que se meten en el contrario también. El ciclista, en principio, salvo que sea en bajada, que van rapidísimos y es imposible pillarlos, en subida o en llano vamos más rápido que ellos. Bueno, pues no te eches nunca encima, modera tu velocidad. Si es necesario, pues te detienes, no pasa nada. Yo he llegado a ir detrás de un ciclista o dos ciclistas en primera y muy despacito, porque tengo que dejar distancia para adelante, tengo que tener visibilidad, o hay una curva peligrosa, hostia, es que no veo, no te metas. Vamos muy despacio. Oye, y si fuera necesario, incluso me detendría. ¿Sí? En las proximidades de los pasos para peatones, sobre todo aquellos que no están regulados por otras señales, un agente de policía, un semáforo. Hay paso peatón crudo y puro, ese en el que el peatón tiene prioridad de paso. ¿Qué pasa? Porque yo lo que digo siempre, ¿qué tengo? Paso para peatones. ¿Qué hago? Vigila, búscalos. Si los buscas, puede que los encuentres, ¿vale? Y luego usted dice, es que no veo nada. Digo, venga, despacio. Ya, pero es que esta furgoneta no me deja ver nada. Pues ve muy despacio. Nadie te dirá nada por ir muy despacio. Estás moderando tu velocidad. Llegando incluso si es necesario. Es que el camión es enorme. Y encima es de noche. Chico, ve muy despacio. Y si es necesario, te detienes. Porque como te salga un peatón y no le deje pasar, brillas. ¿Vale? Al acercarme a mercados, centros docentes o en general lugares donde sea posible o previsible la presencia de niños. ¿Sí? Si con los peatones es necesario que moderen la velocidad, evidentemente con los animales también. Cuando haya animales en la vía o tan cerca de la misma que pueden irrumpir en cualquier momento, ¿vale? Pues tengo mucho cuidado. En tramos de la vía, por ejemplo, donde la salida de los edificios, de los inmuebles, está muy cerca de la calzada que usted está utilizando. Al aproximarse a un autobús en situación de parada, sobre todo si es de transporte escolar, que sabemos que los niños, y en general las personas cuando suben y bajan de los autobuses, tienen menos cuidado de cruzar que de otra cosa. Están más pendientes de llegar tarde, de llegar tarde al cole, o de llegar pronto a casa, o de ir a una queda con los amigos, ¿sabes? Estás más pendiente de eso de que si vienes tú con tu coche. Estuve más despacio y llega incluso, si fuera necesario, a detener el vehículo. ¿Vale? Esto es lo de antes, lo de los ciclos, pues lo voy a decir otra vez, de ese que es importante. ¿Sí? Y luego dice, fuera de poblado, cuando me encuentre vehículos inmovilizados. O sea, ¿qué hace un vehículo inmovilizado ahí en la calle? ¿Qué hace? No lo sé. Puede que nunca lo sepas, pero tú como mínimo ve más despacio. Y si es necesario, porque ocupa mucha calle o no te deja visibilidad, ¿vale? Pues déjalo, detente. ¿Sí?
También habrá que ir más despacio e incluso detener el vehículo cuando el pavimento pueda resultar deslizante por hielo, por nieve. Como en la autopista, las placas. Claro, por ejemplo. ¿Vale? En aquellos pasos a nivel o intersecciones en las que no tienes preferencia de paso. Porque cuando tienes preferencia de paso, oye, pues tienes preferencia de paso. No quita que mires, ¿no? Pero si no tienes preferencia, ve más despacio. Y si es necesario. Y en general, fíjate que son casos muy lógicos. Lugares donde no haya visibilidad. Lugares estrechos. Está bastante el agua. Mira, le explicaba el otro día una examinadora a un alumno. Dice, es que has pasado muy cerca de un coche. Hemos casi tocado los espejos. Y dice, ese no es el problema, en verdad. Porque si tú realmente no hay más espacio y tienes que pasar muy cerca, dice, pues ve más despacio. Ve tan despacio que yo me dé cuenta que tú estás valorando eso. Pero si llega al lugar estrecho y tú vas a la misma velocidad que cuando no es estrecho, a mí me dice que te da bufa, que te da igual. Y eso no puede ser. Que si le das, acelera más y te vas. Chico, no cabes poco, pues ve más despacio. ¿Vale? Fíjate aquí, por ejemplo, no hay prácticamente ni arcenes. Me voy a cruzar con un vehículo de grandes dimensiones. Chico, ve más despacio. No vale la frase, pero no le he dado. Joder, no le has dado, pero a mí me has quitado 5 años de vida. Por ejemplo. ¿Vale? Cuando nos deslumbre, me cruzo con otro vehículo y me deslumbra, ostras, no veo nada. ¿Qué hago? Voy más despacio. Llegando incluso, si fuera necesario, porque es que no veo nada, veo un fogonazo guapísimo, detengo el vehículo. ¿Vale? Lugares donde las condiciones climatológicas no me permiten tampoco la visibilidad. ¿Vale? Muy bien. Velocidad limitada. Ya hemos dicho que las vías tienen la velocidad limitada, tanto en la máxima como en la mínima. ¿De acuerdo? Esa velocidad limitada, ya hemos dicho que está, por un lado, la genérica, que es la que va a depender de un tipo de vehículo por un tipo de vía, y luego tenemos la específica, que es una velocidad concreta para un lugar. Bueno, o incluso un tipo de vehículo. Un vehículo especial. Dice, no, es que usted no tiene luz de freno. Máxima 25, me da igual la máxima que haya. Para este vehículo concreto se lo limito. Ahora ya no, pero antes, por ejemplo, un conductor Nobel, que tenía limitada su velocidad a 80 en todo tipo de vías. Sí. Durante el primer año, fuera de poblado, la máxima era 80. Era un peligro. Iban a 80 por la autopista, te pasaba un camión por al lado y te arrancaba las pegatinas. ¿Vale? ¿Ves? En este caso, que es por algo muy concreto, que es por un resalto, estamos hablando de ¿qué? De una velocidad específica, no es la genérica. ¿Vale? La genérica hemos dicho, y no lo voy a explicar con esto, la genérica hemos dicho que depende de el tipo de vehículo por el tipo de vía por el que vas circulando. Bien, pues esto vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo con este cuadro. Mira. Muy importante. Cuando hemos dicho que la velocidad máxima genérica depende de el tipo de vehículo y en función del tipo de vía por la que tú vas circulando. Este cuadro nos queda más o menos. Así. ¿Qué me dice? Que en general, fuera de poblado, hay dos tipos de vía. Por un lado, autopistas y autovías. Y por otro lado, las carreteras convencionales.
autopistas y autovías y carreteras convencionales. Dice carreteras convencionales, pero justo al lado de carretera convencional también podríamos añadir las vías para automóviles. ¿Vale? O sea, en un lado tengo autopistas y autovías y por otro tengo carreteras convencionales y vías para automóviles. Yo, pues, autopistas y autovías, pues le pongo el número 1, tipo de vía, el primer grupo, para que nos entendamos. Y a carreteras convencionales y vías para automóviles, pues le pongo grupo número 2. Así lo tenemos muy claro, ¿eh? Fuera de poblado, lo dividimos todo en dos tipos de vías. Autopistas y autovías, carreteras convencionales y vías para automóviles. ¿Vale? Y luego tenemos en general, tres grupos de vehículos. En un primer grupo tengo los turismos, las motocicletas, las autocaravanas hasta 3.500 kilos y las pickups. Así que te digo, grupo 1 de vehículos, sabes que son turismos, motos, autocaravanas hasta 3.500 y las pickups. ¿Qué es el pickup? La ranchera. Ah, vale. En el grupo número 2... En el grupo número 2, lo que tenemos son los autobuses, los vehículos derivados de turismo, ahora veremos qué es un vehículo derivado de turismo, y los mixtos adaptables. Un autobús, un autocar, pues es el mismo vehículo, ¿eh? Autobús y autocar es el mismo vehículo. ¿Vale? Tengo el derivado de turismo, que no deja de ser un coche normal y corriente, pero comercial. Quiere decir que solo tenemos los dos asientos de delante y atrás es todo para llevar cosas. Por eso, normalmente hay una mampara o una rejilla que separa los asientos de delante de la parte de atrás. En la parte de atrás no hay asientos y su uso es comercial. En el libro, en el primer capítulo lo tenéis, pone el paquete de comunicaciones, pues bueno, ya sabes, que atrás lleva, pues llevará cables, enchufe, lo que sea, ¿no? Pues de Coca-Cola. Vale, por eso los cristales de atrás no van transparentes. Pone lo de Coca-Cola, porque dentro lleva albaranes, lleva muestras, no sé, lleva promociones, lo que lleve, me da igual. Esos son derivados de turismo. ¿Vale? Y luego, lo que tenemos también son los vehículos mixtos adaptables. Un vehículo mixto adaptable, ¿qué es? Esos vehículos en los que tú, mediante la adición de asientos, puedes poner más personas y si quitas asientos, puedes llevar más mercancía. O sea, como una transporte. Sí, pero no es una furgoneta. Porque la furgoneta es como el derivado de turismo, pero en furgoneta. Sí. Que atrás solo va carga. Los del MRV, los de Seur, los de Amazon, todos esos son furgonetas. El mixto es mixto, puede llevar personas y mercancías o personas o mercancías. Es como uno de servicios de estos, pero que se puede llevar tanto uno como el otro. Correcto. Toda la superficie será cristalada. Entonces tú pones asientos, puedes llevar más personas, quitas asientos, puedes llevar más mercancía. O puedes dividir mitad personas, mitad mercancía. Eso es un vehículo mixto. Y luego en un tercer grupo tengo, pues, al principio, pues, todo lo grandote, ¿vale? Tengo, por ejemplo, los camiones, los furgones. Aquí meto las autocaravanas de más de 3.500 kilos, estaban en el primer grupo hasta 3.500. Los vehículos articulados, un tráiler.
Los automóviles con remolque, un turismo con remolque, una furgo con remolque, un autobús con remolque, un mixto con remolque, todos tienen remolque. Y luego ya pues, el resto de vehículos que no hayamos comentado más. ¿Vale? Y luego tengo aquí un grupillo, que yo tampoco les hago demasiado caso, porque es muy fácil, considero que es muy fácil, que es el grupo de las bicis y ciclomotores. Pero bueno, esto no hay mucho problema porque su máxima es 45 en todos los lados. Bueno, sí, me dice que la bici lo podría llegar a superar, en bajada, si se cumplen medidas de seguridad. Pero si te preguntan cuál es la velocidad máxima de una bicicleta, son 45. ¿Cuál es la velocidad máxima de un ciclomotor? Son 45. ¿Vale? Muy bien. En autopistas y autovías, ¿cuál es la máxima? Uy. Y me dice que en la autopista de autovía la máxima es para los vehículos del grupo 1, 120, para los vehículos del grupo 2, 100 y para los vehículos del grupo 3, 90. 120, 100 y 90. ¿Vale? A mí siempre me gusta verlo como muy esquematizado. Yo cuando pongo... ¡Ay! No. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, grupo 1 y grupo 2. ¿Vale? Yo ya entiendo perfectamente que grupo 1 y grupo 1, pues ya sé que es turismos, motos, autocaravanas hasta 3.500 y pickups por autopista de autovía. Por aquí es 120. ¿Vale? Para los del segundo grupo son los autobuses, los mixtos y los adaptables, perdón, los derivados de turismo, 100. Y para los del grupo 3, que son los grandotes, ¿no? Los camiones, los furgones, los de más de 3.500, ¿no? Las autocaravanas y los vehículos con remolque es 90. ¿Sí? Mira que en carreteras convencionales, Carreteras convencionales y vías para automóviles, ¿sí? La máxima es para los del grupo 1 por el tipo de vías, es 90. Para el del grupo 2 también es 90. Y para el del grupo 3 es 80. Visto así el cuadro, de lo que me doy cuenta es de que tengo que dominar muy bien los 3 grupos de vehículos y los 2 grupos de tipo de vías. Saber qué hay en el grupo 1, saber qué hay en el grupo 2 y saber muy bien qué hay en el grupo 3. Si yo controlo eso, recordar que el grupo 1 de vías es muy fácil y el grupo 2 es facilísimo, autopistas de autovías y vías para automóviles y carreteras convencionales, jolín, no creo. Gracias. No creo que sea tan difícil recordar esto. ...120, 100, 90, 90, 90, 80. ¿Vale? En todo esto, evidentemente, hay una serie de excepciones, que son las que están aquí.
Muy importante que yo, por ejemplo, sepa esta expresión de aquí. Y es que en vías urbanas, cuando una autopista o autovía pasa por dentro de ciudad, manteniendo sus características de autopista o autovía, la máxima es 80. Que los vehículos de 3 y de 4 ruedas, su máxima es 70. Que los de transporte escolar y de menores, hay que quitarle 10 a la máxima fuera de poblado. Que si el vehículo transporta mercancía peligrosa, también le quito 10 de la que ya me conozco, tanto dentro como fuera de poblado. Y luego aquí tengo la velocidad de los vehículos especiales. La velocidad de los vehículos especiales me dice que como norma general es 40. Dice, vehículos especiales, como norma general la velocidad máxima es 40. Si me preguntaran así en líneas generales, yo ya sé que es 40. Pero que si me dicen, oiga, es que no tiene luz de freno. Pero vehículo especial que no tiene luz de freno. Ah, vale. O me dice, vehículo especial que arrastra un remolque. Ah, si me está diciendo eso en muy concreto, que no tiene luz de freno, que arrastra un remolque, o que es un motocultor, la máxima es 25. ¿Vale? Luego hay otro dato muy concreto y es que me dice, si el vehículo especial es capaz de superar los 60, vale, es capaz de superar los 60, entonces la máxima es 70. Vale. ¿De acuerdo? Hemos dicho antes que tanto teníamos una velocidad máxima como también teníamos una velocidad mínima. Que me dice que, a ver si así lo entiendes, ¿eh? Yo creo que es muy fácil de entender, ¿eh? Para vehículos del grupo 1, para vehículos del grupo 2 y para vehículos del grupo 3, circulando por autopistas y autovías, es siempre 60. Esa es la mínima. Y que, circulando por carreteras convencionales y vías para automóviles, es la mitad de la máxima. Si aquí la máxima era 90, la mínima es 45. Si aquí la máxima era 90, la mínima es 45. Y que si aquí la máxima era 80, la mínima son 40. Y ese es el cuadro de las velocidades mínimas. O sea, uno ya sabe que por autopista y autovía la mínima es 60 y la máxima puede depender 120, 100 o 90. Que por carreteras convencionales o vías para automóviles la máxima es 90, 90, 80 y que la mínima es 45, 45, 40. Es la mitad de la máxima. Vale. ¿Alguna duda? Que es muy importante saberse, para saber reconocer muy bien las velocidades. Saber los 3 grupos generales de vehículos. ¿Vale? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y no confundir. En el grupo 1 están los turismos, las motos, autocaravanas hasta 3.500 kilos y las pick-ups. Que en el grupo número 2 tenemos los autobuses, los mixtos y los derivados de turismo. Y que en el grupo número 3 tengo los camiones, los furgones, ¿vale? Autocaravanas de más de 3.500 kilos y los vehículos con remolque. Que el grupo número 1 de carreteras es autopista de autovía y el grupo número 2 es carreteras convencionales y vías para automóviles. Dice, Alex, no has explicado la máxima en poblado. Alguien me habla solamente de fuera de poblado. Y dentro no hay ninguna discusión. Tendrían que tener en cuenta las generales.
Dentro del volado, la máxima es 50. Menos para estos dos tristes pecadores, que es 45. Las bicis y los ciclomotores. Pero es que es 50, no hace falta que lo expliquemos, ¿no? ¿Sí? Que tengamos en cuenta esto, que cuando una autopista o autovía está dentro del poblado y mantiene sus características, la máxima es 80, que para los vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos, la máxima es 70. Y aquí tenemos las dos primeras excepciones. La primera es que me dice que el transporte escolar y de menores le quito 10 a la máxima que yo ya conozco. Dice, mira, un autobús por autobús de autovía es 100. Dice, ya, pero es que ese autobús realiza el transporte escolar. Ah, pues entonces es 90, le quito 10. ¿Vale? También saber que para los de mercancía peligrosa también sucede lo mismo, incluso dentro del poblado, tanto dentro como fuera del poblado. Y luego tengo aquí el grupete este molón de los vehículos especiales, son los guays, los especiales, y que tengo que controlar también, si conozco la máxima, conocer la velocidad límite. En verdad creo que antes era más difícil la velocidad, yo creo que ahora se ha como simplificado bastante. Es controlar muy bien los tres grupos de vehículos, los dos grupos de tipos de vías, y luego no hay mucha más complicación, salvo repasar, evidentemente. ¿Vale? Vale. Muy bien. Para acabar, lo de la velocidad específica, ya hemos dicho, es la velocidad concreta para un tipo de vía. A ver si sale. Aquí. Bueno, lo de la velocidad específica hemos dicho que es para un tipo de vía, es para un tipo de vía, o sea, es que en este trozo es muy peligroso, o un vehículo, o incluso alguna persona por sus características, Oiga, es que yo, por ejemplo, tenía un alumno que tenía una enfermedad que el médico consideró que él no podía ir a 120, su máxima era 100. Entonces, esa persona tiene limitada su velocidad, ¿vale? En 100. ¿Ves? Por el tipo de vía, por el tipo de vehículo o por el tipo de persona. Nos pregunta que si los límites de velocidad son necesarios. ¿Tú qué me dirías? Son necesarios. Garantizan seguridad, garantizan fluidez. Al final, una curva peligrosa, por ejemplo, está hecha para pasar esa velocidad. Pero incluso en términos de economía, nosotros no somos productores de petróleo. Entonces, como no productores de petróleo, tenemos que limitar bastante lo que es el consumo. Entonces, cuando la gente dice, es que en este tipo de autopistas se podría ir a 130, 140 ya, pero eso conlleva también un aumento del consumo de combustible. Y evidentemente, si aumenta el consumo de combustible, aumenta la contaminación. Y claro, ¿la velocidad tiene efectos negativos? Pues sí, tiene efectos negativos. ¿Vale? Por ejemplo, en caso de accidente, pues provoca deformaciones del vehículo, lo revienta, ¿vale? Aparte de graves lesiones a los ocupantes. Una alta velocidad, lo que también tiene como efecto negativo, aparte del consumo de combustible, es el aumento de la contaminación. Y a niveles prácticos, pues decir que es que una velocidad lo que hace es que cuanto más rápido vas, tu campo de visión se estrecha bastante. Cuanto más rápido voy, necesito transformar demasiada energía, normalmente en calor, para poder detener nuestro vehículo. ¿Vale? Con velocidades moderadas, el golpe produce lesiones. Con velocidades ya un poquito elevadas, produce lesiones muy graves. Y cuando la velocidad ya es muy elevada, produce la muerte. Yo creo que aquí tenemos un poquito... de velocidad por el vehículo. Sí, ¿verdad? O este también, a mí me gusta este, ¿no? Dice que... vamos a ver, dice, ir a 140, que ya sería una velocidad, un exceso de velocidad, es como caerse de 22 pisos,
Pero es que ir a 120 es como caerse de 16 y estás dentro de los límites. ¿Sí? Es que ahí hay a 50 es como tirarse de un tercer piso, en caso de accidente, ¿eh? Si yo me tiro desde mi piso, desde un séptimo, es como si fuera un séptimo volver. Joder. Cuando vas a 80 por la ronda y digo, ¡ay, qué lento voy! Digo, tírate del balcón, desde tu séptimo, a ver. No, y ya no te pongas a 200, que eso ya... A ver, lo que es, está 200. 220. Mira, es como casi de 45 pisos. 220, 54 pisos. De locos. Luego, aparte, veis lo que tiene correr, pues lo que tiene que ver es que me estrecha muchísimo el campo visual. Cuanto más corro, menos veo. Aparte de que provoca o produce mucha tensión y mucho cansancio. Aparte de todo, hay que tener muy claro que está prohibido establecer competiciones de velocidad en la vía. Bueno, pues pide autorización, como en Mónaco. Eso sí que está autorizado, porque son carreras legales. Pero todo lo que sea ilegal, pues como que no. ¿Vale? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Perfecto. Pues entonces, el próximo día veremos otra cosa que para mí es muy importante, que es el tema de distancias de seguridad. Con el vehículo de delante, distancias laterales, distancias de frenado, una serie de conceptos que es muy importante que los tengamos muy claros, porque si no, a la hora de hacernos las preguntas, nos vayan mucho las respuestas. Y son cosas que si se para uno a pensar 5 segundos, seguro que la hace bien, seguro que la acierta. O lo del tiempo de reacción, tiempo de... Eso me refiero.